Porfirio Díaz al gobierno mexicano significó un cambio en muchos aspectos para nuestro país. En sí, lo que él quería era propiciar el orden y mantenerse en el gobierno para aumentar la economía. Su lema, poca política y mucha administración, dio a entender que quería hacer de lado la legalidad y también regresó al principio de no reelección que él mismo había erradicado a sus comienzos. Iniciada por Madero en busca de un cambio político y continuada por quienes le siguieron el rumbo hacia su amplia transformación, es una de las etapas más importantes de México, pues aparte de las modificaciones inmediatas que produjo, marcó el inicio de la evolución del país en el siglo XXI. Los gobiernos hermandados del movimiento revolucionario sentaron las bases del sistema político que dominara durante el resto del siglo, con base a una carta magna cuyo propósito fue responder a las demandas del Plan de San Luis. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la maestra de la formación de Sociedad Mexicana. ¿Cuál es su nombre, maestra? Bien, soy la maestra Silvia García García, imparto la unidad de aprendizaje que es formación de la sociedad mexicana. Ok, vamos a comenzar a realizar unas preguntas. Emilia, ¿puedes comenzar, por favor? Claro que sí. Maestra, ¿qué piensa sobre la Revolución Mexicana? Bueno, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado desde la época de Porfirio Díaz, que gobernó desde 1880 hasta 1911 y fue la época, yo digo que más impactante de México, del país, ya que la gobernatura que tuvo Porfirio Díaz fue muy extensa, fue de 30 años y donde el pueblo mexicano pues no tenía un sentido común de lo que era la gobernatura. ¿Usted cree que en realidad hubo cambios positivos en este suceso? Fíjate que sí hubo cambios favorables y también desfavorables porque se corrió mucha sangre. Se corrió mucha sangre porque, Porfirio Díaz, pues como lo comenté, tuvo su auge durante 30 años de gobernatura, pero cuando vino Madero fue cuando hubo un poquito de cambio. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía decidir quién era su gobernante, entonces ese sí fue un cambio favorable, pero ese cambio que hubo también tuvo sus consecuencias, sus muertes, es como dice la Revolución Mexicana, pues sí, hubo muertes, hubo matanza, entonces sí hubo sus pros y sus contras. ¿Piensan que el país hubiera estado mejor si Porfirio Díaz hubiera seguido la presidencia? ¿Usted qué piensa? Yo creo que no porque Porfirio Díaz era un hombre muy rígido, entonces tenía muy controlado el pueblo. En su tiempo él tenía un grupo de personas, de hombres, que se les llamaba los científicos. Entonces ese grupo de personas eran los que manipulaban a todo el gobierno, o sea, a todo el pueblo. Y había clase baja y clase alta, o sea, no había media. Entonces era mucho la diferencia donde el pueblo eran los criollos, los agricultores. Entonces ellos no conocían el dinero, ellos no conocían la plata. A ellos se les pagaba con su billetito, su vale de 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijoles. Entonces, creo que esa etapa no estuvo del todo bien para México, porque solamente se beneficiaban los que estaban en el poder con Porfirio. Entonces, definitivamente creo que no queríamos eso para México y estamos... Sí digo, ahorita no estamos tan bien, ¿verdad? Pero en años antepasados o en épocas pasadas estábamos fatal. Como lo mencionó hace un momento, mencionó lo de las muertes, que hubo miles de muertes. ¿Usted cree que haya valido la pena el sacrificio de tantos mexicanos en este movimiento? Fíjate que a mi punto de vista yo creo que sí, si no seguiríamos en el mismo régimen de no tener voto, de estar agachados con la cabeza abajo. Entonces sí hubo un cambio, o sea, son consecuencias que pasan, o sea, igual que en la vida normal de cada uno, es causa y consecuencia. Entonces creo que tenía que pasar esos sucesos malos, esas muertes, esa sangre correr en México para que tuviéramos un cambio que beneficiara al país.
Muy bien. Maestra, ¿y usted nos puede explicar en qué consistió el movimiento maderista y el plan de San Luis Potosí? Bueno, mira, es que el plan de San Luis, ya les voy a contar el cuento. El plan de San Luis, cuando vino Madero y todavía estaba Porfirio, Madero lo que quería era quitar a Porfirio Díaz. Entonces hizo un lema donde decía sufragio electivo, no reelección, me parece. Entonces, Porfirio se da cuenta que Madero hace este tipo de comentarios. Entonces lo que hace es mandarlo a la cárcel. O sea, gracias a Dios no lo mató, porque en su tiempo era lo que hacían, o sea, mataban y se limpiaban las manos. Entonces, él hizo, se dio cuenta que Madero estaba en contra de él y lo mandó a San Luis. Entonces, al mandarlo a San Luis a la cárcel, pues aquel se escapa, le dice, vámonos, papitas, ¿para quién son? Se escapa de la cárcel de San Luis y se va a Estados Unidos. Ahí es donde Madero hace el plan de San Luis, que es para quitar a Porfirio Díaz del mandato. Y pues la verdad sí duró los 10 años de la revolución el poder quitar a Porfirio Díaz, porque ya después Madero se unió con Carranza y con Zapata para poderlo quitar. Y fue de manera que Porfirio Díaz se retiró de la gobernatura. Maestra, una pregunta. ¿Usted considera la revolución como un acto de libertad y unión o uno de traición y poder? Híjole, trae de las dos, porque de libertad y unión lo traía Zapata y la traición también de parte de Madero. ¿Por qué? Porque Madero prometió muchas cosas para Zapata, para Villa, que son los de la revolución, de Pascual Orozco también, que se unió con ellos, pero cuando Madero estuvo en el poder, Porfirio Díaz había dejado a México en la ruina, o sea, estaba súper mal México. Entonces no digo que Madero haya sido malo, pero pues sí tenía que esperar un tiempo para poder levantar a México. Entonces Zapata y Villa no lo veían así, o sea, ellos veían que él los traicionó. Entonces trae de las dos, o sea, trae lo bueno y trae la traición también por parte de Madero. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, maestra, por haberse tomado su tiempo de habernos contestado sus preguntas. Le agradecemos mucho por su opinión y su punto de vista de todo. No, hombre, el placer es mío, muchachos. La verdad estoy encantada de disfrutar esta entrevista y expresarles los conocimientos que uno tiene sobre México. Muchas gracias. Algunos de los tratados de la Revolución Mexicana fueron los siguientes: el Tratado de Ciudad Juárez, los tratados de Teloyoacán, el Plan de Ayala, el Plan de la Embajada, otros como por ejemplo el Plan de Guadalupe, el Plan de Agua Prieta y el Plan de Xochimilco. Está considerada como una de las guerras más sangrientas en la historia de América. Comenzamos con ideales tal vez tan diferentes que llegaron a una gran guerra, pero con las mismas aspiraciones de igualdad para todos. En sí, quizá el gobierno nunca actuó como debía, siempre cegado por el poder. Lo único que nos queda es sacar adelante a nuestro país, seguir con el objetivo que siempre se ha tenido por un México libre y soberano.